Muy buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Ramón Hernán Vaca Picón, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del CEA Ocaña, Norte de Santander, y en la noche de hoy, 20 del 05 del 2020, procedo a realizar la sustentación de la unidad 1, 2 y 3 y para la fase 4, donde vamos a realizar la factibilidad de la solución del sistema de comunicación por microondas. En la unidad 1 encontramos una parte teórica donde vamos a reforzar nuestros conocimientos en el área de las microondas, donde vamos a encontrar las principales características de estas mismas y sus ventajas y desventajas que éstas poseen. Encontraremos una tabla con el rango de frecuencias donde vamos a encontrar el tamaño y longitud de onda para que está utilizada y sus siglas o denominación. También encontraremos cada uno de los sistemas de comunicaciones que se utilizan. Encontramos los punto a punto, punto multipunto, multipunto multipunto y satelitales. Encontramos el inciso 2 donde vamos a realizar un ingreso al siguiente link que nos da el tutor para retroalimentar nuestros conocimientos con respecto al proyecto que se va a realizar, ¿cierto? Que se va a llamar Proyecto Conectividad de Alta Velocidad. Vamos a encontrar y vamos a seleccionar el municipio que va a estar beneficiado en este caso. En mi proceso fue la Pedrera en el Amazonas, que es un corregimiento del departamento de Colombia, ubicado en el departamento del Amazonas, con una población de 4.985 habitantes y se encuentra a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Encontramos la ubicación, que sería la primera etapa, ubicar su punto geográfico tanto los sitios que nos piden investigar como el punto A, el punto B y el punto C a conectar, ¿cierto? Encontramos la propuesta para la conexión e interconexión entre esta misma. Entonces encontramos que vamos a utilizar un enlace punto a punto por microondas, ¿cierto? Vamos a hacer la ubicación por la utilización de Google Earth del lugar en el Amazonas, las necesidades del enlace, que vamos a encontrar el emplazamiento de la torre, tipo de enlaces y parámetros que se van a utilizar para llevar a cabo este proceso, elevación terrestre, condiciones meteorológicas, equipos intermedios de comunicación, como los switches y los routers, cálculos del radioenlace. Y por último vamos a realizar una página donde vamos a subir cada etapa nuestro proceso de desarrollo de las unidades. En la fase 2 encontramos seleccionar componentes de un sistema de comunicaciones por microondas. Aquí vamos a seleccionar qué tipo de componentes vamos a utilizar para desarrollar. Entonces comenzamos con una introducción pequeña de qué son o cómo se describen cada uno de los sistemas o antenas que utilizamos diariamente. Entonces encontramos las antenas látigo, las antenas dipolo, las Yagi, las direccionales, las unidireccionales que vamos a utilizar en llegado caso se pueda implementar en este proceso. Encontramos también el emplazamiento de la torre, que es un requisito muy importante donde vamos a verificar la adquisición del terreno y vamos a implementar el proceso de implementación o emplazamiento de esta misma, ¿cierto? Encontramos los tipos de antenas que se utilizan en la actualidad. Encontramos las autosoportadas, que son las que comúnmente vemos en las ciudades o en las zonas rurales, que es donde deben estar ubicadas, que son antenas que autosoportan su propio peso. Encontramos las arrastradas o atirantadas, que van soportadas su peso por pretales, no, por guayas que soportan su peso. Encontramos los mástiles y las monopolo. Las monopolos son las que se encuentran prácticamente en los cascos urbanos con las mástiles y se utilizan en los edificios o en las terrazas de estas mismas. En la actividad número 2, en la tabla 3, encontramos que debemos de realizar la ubicación de los puntos geográficos. Debemos buscar el clima en el cual está ubicado el sitio, porque es muy necesario saber ese dato por la refracción que puede ocurrir si es muy lluvioso. El tipo de conexión, en este caso vamos a utilizar un enlace punto a punto por microondas, que es el más adecuado porque va a ser una conexión de transmisión de datos de un punto estratégico a un punto beneficiario, ¿cierto? Tenemos que encontrar el perfil de elevación de la zona. Es una zona donde el perfil de elevación me indica por Google Earth
que es bastante accesible. Hay una zona de Fresnel bastante amplia entre los dos equipos. Encontramos el emplazamiento de la torre, como dije anteriormente, es el lugar donde se va a emplazar la torre, sea a nivel de terraza o a nivel de suelo. El tipo o parámetros de antenas que vamos a utilizar una antena de plato, que va a ser un enlace punto a punto, y una marca conocida como EPM Cambium. Encontramos las evaluaciones terrestres, condiciones meteorológicas, equipamientos y conexiones que se van a utilizar, y nuevamente los cálculos de esta misma, ¿cierto? Ahora encontramos los componentes o una cotización de lo que se requiere para llevar a cabo este proceso, tanto de emplazamiento de la torre como los equipos que se van a utilizar para tener una proyección de cuánto sería el presupuesto a ejecutar, ¿cierto? Entonces encontramos la antena, su costo, encontramos el tipo de comunicación, el equipo intermedio, que va a ser un router MikroTik. Vamos a encontrarle supresor desde pico, que van a evitar sobrecargas que puedan dañar el radio. Vamos a encontrar un OPS, que va a ser un backup que nos va a permitir la durabilidad del enlace en llegado caso haya un pequeño caída de suministro eléctrico. Vamos a encontrar los segmentos de la torre, que se va a utilizar en este caso una atirantada. Vamos a encontrar las guayas, accesorios, varillas para la puesta a tierra, que es muy importante, un pararrayos, cable de UTP, que tiene que ser para exteriores, blindado, UDP, que nos permita una buena conexión con puesta a tierra, conectores RJ45, RAT con regleta de conexiones. Vamos a tener que cotizar el personal que va a realizar la obra civil y el personal que va a realizar el trabajo en alturas para hacer el emplazamiento de la torre y sus respectivas conexiones aéreas de los equipos punto a punto. Nuevamente realizamos la conexión, la retroalimentación de nuestra página web de toda la información recopilada en la fase 2. En la fase 3 encontramos todos los cálculos el radioenlace, que son importantes para poder llevar a cabo nuestro proceso. Entonces encontramos la curvatura terrestre, que es muy importante debido a que si el enlace de microondas es mucha distancia, como los de Movistar o los de Claro, van a tener que tener en cuenta la curvatura terrestre para poder hallar los cálculos. Encontramos la zona Fresnel y sus cálculos, la pérdida del espacio libre, la pérdida por absorción, la pérdida en los conectores, el margen de desvanecimiento y el umbral receptor o sensibilidad de cada uno de los equipos. Encontramos el proyecto conectividad nuevamente. Ya aquí procedemos a realizar todos los cálculos con la información recopilada tanto en la fase 2 como en la fase 1. Procedemos a realizar los cálculos del radioenlace, donde encontramos la zona de Fresnel, donde tenemos el radio, que es por la distancia, raíz cuadrada de la distancia 4 veces por la frecuencia, y se procede a obtener los resultados de la zona Fresnel, la potencia del transmisor, que es 10 logaritmos por W la potencia, y se obtiene en dBm. Encontramos la pérdida de la línea de transmisión, que es muy importante en los conectores. Se realiza la regla de 3 y se procede a obtener en decibelios. Tenemos los cálculos de la pérdida de transmisión en el receptor, que es muy importante, nos da los resultados en decibelios, ¿cierto? Entonces encontramos también los cálculos de ganancia de cada una de las antenas del transmisor, que esa ya vienen los parámetros estipulados de la antena que vayamos a utilizar. Él nos lo entrega, si es de 3 dB decibelios, dependiendo del tipo de antena. Los cálculos de la pérdida de trayectoria libre, que es 32.4, 20 logaritmos de la frecuencia megahercios por 20 logaritmos de la distancia en kilómetros, y nos entrega los resultados en decibelios. Cálculo del margen de desvanecimiento. Para eso vamos a utilizar una tabla que nos va a permitir utilizar ciertos componentes dependiendo de la área donde nos encontremos. En este caso, recordemos que el Amazonas es una fuente fluvial y vamos a tener bastante reflexión por el tema de agua. Entonces los parámetros van a cambiar, por eso tener en cuenta la tabla. Lo comenté en el video anterior. Tenemos los cálculos para la señal recibida tanto en RX como en el emisor, ¿cierto? Y luego procedemos a llenar los datos obtenidos del radioenlace.
para finalmente tener un Manger de 31.47 dBm, que ese sería el margen más o menos que se debe de tener en este radioenlace. Ya por último procedemos a realizar nuestros cálculos en el software Sirius, donde vamos a implementar nuestro radioenlace. Nuevamente recalco que pues los parámetros no se van a poder ejecutar completamente debido a que el software hay que pagar para poder tener acceso a ciertos parámetros. Entonces se procede a hacer el emplazamiento de los puntos, se calcula la distancia, se mide la azimut y el tilde de la antena que lo entrega, se procede a calcular el radioenlace, se ponen los parámetros a nivel de suelo, se obtiene la gráfica de visibilidad o la zona Fresnel, y en mi caso me dio, por la distancia que hay entre los dos puntos que están cercanas, un enlace del 100% sin ninguna pérdida y sin ninguna obstrucción que pueda interferir en este proceso de comunicación en microondas, ¿cierto? Por último, realizamos un video para la fase 3 donde vamos a sustentar el trabajo en Sirio y los cálculos que se obtenieron o que se obtuvo. Luego tenemos la actividad número 4, donde vamos a realizar el presupuesto de un radioenlace. En mi caso tengo 6 pasos muy necesarios para llevar a cabo un radioenlace o una comunicación por microondas. La primera es la ubicación del lugar, realizar los cálculos de la zona Fresnel. Si no hay ninguna obstrucción, se procede a buscar el tipo de antena. Tenemos que realizar todos los cálculos del radioenlace, zona Fresnel, pérdida de propagación, espacio sensible, sensibilidad, para obtener los resultados. Luego se procede a realizar los cálculos para verificarlo en un software, y ya por último, comprobado, se procede a realizar el emplazamiento tanto de la antena, de los equipos y el material contratado. Luego tenemos que retroalimentar nuestra página web para poder llevar a cabo o tener una evidencia de que se ha realizado este proceso. Entonces, compañeros y tutor, tenemos unas conclusiones y tenemos nuestras bibliografías. Como conclusión a este proceso de aprendizaje de microondas, puedo decir que el proyecto de conectividad es factible, es viable, debido a que la distancia entre los dos puntos es muy cercana. Hay que tener en cuenta las fuentes de agua, la zona tropical donde se está ubicando, y se puede llevar a cabo la conexión. Lo que sí veo que en llegado caso en la vida real se llegue a implementar sería la conexión del ISP hacia el punto B que va a recibir la señal para enviarlo al PTP esclavo, porque como es una zona tan lejana como es el Amazonas, habría que realizar otros parámetros. Pero desde mi punto de vista es muy factible. La zona de Fresnel es amplia, no hay pérdidas o no hay obstrucciones que puedan interferir en la señal, y se están cumpliendo con todos los parámetros para hacer el emplazamiento de la torre y todos los cálculos necesarios para este proceso. Entonces, compañeros y tutor, muchas gracias y muy buenas noches.